a unos 6 pies debajo de tu jardín. Ahora mismo, la Tierra se mantiene a unos 55 grados Fahrenheit. No solo en verano ni solo en invierno, sino durante todo el año. Enero, julio, no importa. Aproximadamente 55 grados. Eso es más cálido que tu casa en febrero y más fresco que tu casa en agosto. La propia Tierra es una batería térmica que nunca se agota. Un tubo de plástico enterrado en tu jardín, que quizá cueste $40 en cualquier ferretería, puede aprovecharla. En invierno, puede precalentar el aire que entra a tu casa entre 30 y 40 grados. Lo suficiente para reducir en un tercio o más el trabajo que debe realizar tu sistema de calefacción. En verano funciona al revés. Enfriamiento gratuito, utilizando el mismo tubo, sin electricidad y sin piezas móviles. El sistema se conoce como tubo geotérmico o Earth Tube. La gente ha utilizado distintas versiones de esta idea durante miles de años. Y es casi seguro que nunca has oído hablar de ella. La razón tiene muy poco que ver con si funciona o no. Lo que hace posible este sistema, la razón por la que ese tubo puede hacer lo que hace, es algo que el Departamento de Energía, la Universidad Estatal de Pensilvania y el Servicio Geológico de Estados Unidos han documentado. A medida que profundizas en el suelo, las variaciones de temperatura se vuelven menores. A una profundidad de entre 6 y 8 pies, la temperatura de la Tierra apenas cambia. En Virginia se mantiene alrededor de los 55 grados durante todo el año. En Minnesota, cerca de los 50. En Texas, quizá alrededor de los 65. Pero el principio es el mismo en todas partes. En enero, en Ohio, la temperatura exterior puede ser de 15 grados. A 6 pies bajo tierra, es de 53. Eso representa una ventaja inicial de casi 35 grados que tu sistema de calefacción ya no tiene que cubrir. En julio, puede haber 92 grados afuera, mientras que debajo de la tierra continúa habiendo 53. Una ventaja de casi 40 grados para el enfriamiento, completamente gratis, todos los días. Esto no es un descubrimiento nuevo. En la antigua ciudad de Yazd, en el actual Irán, los persas construyeron altas torres llamadas captadores de viento, que conducían el aire hacia canales subterráneos conocidos como kanats. El aire atravesaba la tierra fresca, reducía su temperatura entre 20 y 30 grados y llegaba al interior del edificio. Eso ocurrió hace 3,000 años, sin electricidad y sin combustible. Algunos de esos captadores de viento forman parte de sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Algunos todavía funcionan en la actualidad. Los romanos hicieron algo parecido, haciendo circular el agua fría de los acueductos por canales dentro de sus paredes y pisos. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, numerosos constructores estadounidenses observaron esta idea y pensaron, podríamos hacer lo mismo utilizando un tubo de plástico. Algunos construyeron sistemas que funcionaron extraordinariamente bien. Después, por razones que veremos más adelante, toda la idea desapareció silenciosamente. Esta es la versión moderna. Quiero que notes lo sencilla que es. Tomas un tubo de plástico con paredes interiores lisas, normalmente de entre 6 y 8 pulgadas de diámetro, y lo entierras a una profundidad de entre 6 y 8 pies. Lo instalas en línea recta o formando una curva suave, con una longitud aproximada de entre 100 y 200 pies. Uno de los extremos queda abierto al aire exterior mediante una entrada con filtro. El otro extremo se conecta a tu casa. Eso es todo. Ese es el sistema completo. Durante el invierno, el aire frío del exterior entra por el tubo. Mientras recorre 100 o 150 pies de conducto subterráneo, queda rodeado por todos lados de tierra que se mantiene a 55 grados. El aire se calienta antes de llegar a la casa. El aire que entró al tubo a 10 o 15 grados puede salir a 45 o 50 grados. Durante el verano, el proceso se invierte. El aire caliente, a unos 90 grados, entra en el tubo y la tierra absorbe parte de su calor. Cuando llega al interior, su temperatura puede haber bajado a 65 o 70 grados. Ahora bien, es importante aclarar qué es este sistema y qué no es. Un tubo geotérmico no sustituye tu sistema de calefacción. No calentará por sí solo toda tu casa. Piensa en él como el frenado regenerativo de un automóvil eléctrico. El tubo geotérmico realiza gratuitamente el primer tercio del trabajo. Preacondiciona el aire. Después, la calefacción o el aire acondicionado solo tienen que encargarse del tramo final para llevar la temperatura a 68 o 70 grados. Esa distinción es importante porque marca la diferencia entre una exageración y algo que realmente funciona. Una vez entendido esto,
resulta difícil discutir los resultados obtenidos en edificios reales. El Earth Rangers Centre, cerca de Toronto, un edificio con certificación LEED Platinum y uno de los más eficientes energéticamente de Canadá, utiliza un sistema de tubos geotérmicos de concreto. Tiene 9 tubos, cada uno de aproximadamente 65 pies de largo, enterrados a 10 pies de profundidad. Durante el invierno, el sistema puede aumentar hasta 36 grados la temperatura del aire que entra. Durante el verano, puede reducirla alrededor de 18 grados. Sin compresor y sin refrigerante. En Bemidji, Minnesota, donde las temperaturas pueden caer hasta 30 grados bajo cero, la primera casa pasiva certificada de Norteamérica utilizó un tubo geotérmico para atemperar previamente su suministro de aire fresco. El edificio utiliza un 85% menos de energía que una construcción comparable levantada según los códigos convencionales. Un 85% menos en uno de los lugares habitados más fríos del continente. También está la comunidad de Airships en las afueras de Taos, Nuevo México. Alrededor de 70 viviendas construidas sobre una meseta desértica elevada, completamente desconectadas de la red eléctrica. Las airships utilizan tubos geotérmicos como parte de un sistema más amplio. También cuentan con ventanas solares pasivas, paredes de masa térmica y bermas de tierra, de modo que los tubos no realizan todo el trabajo por sí solos. Pero es en el enfriamiento donde realmente destacan. En agosto, cuando el desierto alcanza temperaturas de alrededor de 95 grados, el interior de las viviendas se mantiene entre 68 y 72 grados Fahrenheit. Brian y Jess Johnson, una pareja que se mudó allí desde Colorado, contaron a PBS que se duchan todos los días, utilizan el lavavajillas y ponen en funcionamiento la lavadora. La única manera en la que son radicales, dijeron, es que no pagan facturas de servicios públicos. Una familia en Nuevo México sin facturas de servicios, una casa pasiva en Minnesota funcionando a 30 grados bajo cero y un edificio con certificación LEED Platinum en Toronto. Los datos no están ocultos. Simplemente no se anuncian. Quiero ponerle cifras a todo esto porque aquí es donde la situación comienza a parecer un poco injusta. El hogar estadounidense promedio gasta alrededor de $1,350 al año en calefacción y aire acondicionado. A lo largo de una hipoteca de 30 años, eso representa más de $40,000, y eso sin considerar que los precios de la energía continúen aumentando, como lo han hecho de manera constante. Siendo realistas, el costo total durante ese periodo podría superar fácilmente los $50,000. Un sistema nuevo de BAC, que incluye calefacción y aire acondicionado central, cuesta entre $10,000 y $20,000 instalado. Y quizá dure entre 15 y 20 años antes de tener que reemplazarlo. Eso significa que la mayoría de los propietarios terminan comprando dos sistemas completos durante la vida útil de una casa. Otros $20,000 o $40,000. Ahora comparemos eso con el tubo. 100 pies de tubería de drenaje de PVC con paredes lisas y 6 pulgadas de diámetro cuestan aproximadamente $1 por pie. Puedes comprar un rollo por menos de $100. 40 pies, suficientes para un sistema complementario destinado a una sola habitación, cuestan alrededor de $40. Un pequeño ventilador en línea que ayude a mover el aire cuesta entre $50 y $100. Un filtro para la entrada de aire cuesta unos $20. El costo total de los materiales para un sistema destinado a toda una casa, con 150 pies de tubería, podría estar entre $200 y $600. El verdadero costo está en la excavación. Si estás construyendo una casa nueva y el terreno ya está abierto para colocar los cimientos, el costo adicional de excavar una zanja para el tubo geotérmico es mínimo. Quizá unos cuantos cientos de dólares adicionales por el tiempo de uso de la maquinaria. Si estás instalándolo en una casa existente, necesitarás una zanjadora o una excavadora pequeña. En ese caso, el costo total de la instalación suele estar entre $1,500 y $3,000. Estudios realizados por el Departamento de Recursos Naturales de Canadá y distintas investigaciones europeas sobre casas pasivas indican que un sistema de tubos geotérmicos correctamente diseñado puede reducir entre un 30 y un 50% la energía utilizada para calefacción y enfriamiento. Sobre una factura anual de $1,350, eso representa un ahorro de entre $400 y $675 al año. Un tubo geotérmico instalado por el propio propietario puede recuperar su costo en un periodo de 1 a 3 años. Uno instalado profesionalmente puede hacerlo en un periodo de 3 a 5 años. Después, continúa generando ahorros año tras año.
No hay piezas móviles que puedan romperse. No hay refrigerante que deba recargarse. El tubo está enterrado en el suelo. La tierra hace el trabajo. Compáralo con un sistema BAC de $15,000 que pierde eficiencia cada año y deja de funcionar después de unos 15 años. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Los tubos geotérmicos no son nuevos en Estados Unidos. Tuvieron un verdadero momento de popularidad durante la década de 1970, después de que el embargo petrolero triplicara prácticamente de la noche a la mañana los precios de la energía. Surgió entonces una ola de construcciones experimentales, casas solares, viviendas protegidas por tierra y sistemas de enfriamiento pasivo. Los tubos geotérmicos formaron parte de ese movimiento. Se instalaron varios cientos de sistemas en todo el país, principalmente por propietarios que construían sus propias viviendas y por arquitectos experimentales. Algunos funcionaron extraordinariamente bien. Otros fracasaron. Es importante comprender esos fracasos porque son la razón por la que toda la idea adquirió una mala reputación y también la razón por la que la industria del BAC pudo abandonarla silenciosamente. Casi todos los fracasos se debieron al mismo pequeño grupo de errores. Algunas personas enterraron los tubos a muy poca profundidad, a 3 pies en lugar de 6 u 8. A esa profundidad, la temperatura de la Tierra todavía varía con las estaciones, por lo que el beneficio térmico era mínimo. Otros utilizaron tubos corrugados. Las ranuras atrapaban la condensación, y en menos de un año, comenzaba a crecer moho. Otros instalaron tubos demasiado cortos o impulsaron demasiado aire mediante ventiladores sobredimensionados, extrayendo el calor de las paredes del tubo con mayor rapidez de la que el terreno podía reponerlo. Una instalación en Michigan utilizó tubos de PVC de 6 pulgadas que solo medían 50 pies de largo. Los constructores encendieron los ventiladores y descubrieron que el aire que salía apenas tenía una temperatura distinta a la del exterior. No fue porque la física hubiera fallado. Los tubos simplemente no eran suficientemente largos para el caudal de aire utilizado. Fueron fallas de diseño, no fallas del concepto. La física nunca dejó de funcionar. Sin embargo, se formó la idea de que los tubos geotérmicos no funcionaban. Esa narrativa resultó extremadamente conveniente para una industria en particular. La industria residencial del BAC en Estados Unidos genera más de $17,000 millones al año. Ese negocio depende de que los propietarios necesiten comprar equipos, reemplazar equipos y pagar por la energía necesaria para hacerlos funcionar. Un sistema pasivo capaz de reducir entre un 30 y un 50% la dependencia de esos equipos no es algo que ningún fabricante tenga incentivos para promover. No estoy diciendo que exista una reunión secreta. Cuando la solución consiste en un tubo enterrado en el suelo, sin una marca comercial, sin contratos continuos de mantenimiento y sin un ciclo de reemplazo, nadie invierte dinero en anunciarla. Nadie capacita a los contratistas para instalarla. Nadie la incorpora en los códigos de construcción. Una generación después, nadie ha oído hablar de ella. Los códigos de construcción de la mayoría de los estados exigen sistemas mecánicos de calefacción y enfriamiento, sin importar los sistemas pasivos que existan en el edificio. Podrías diseñar una casa que apenas necesitara calefacción. Aún así, estarías obligado a instalar un sistema. El sistema pasivo no está prohibido. Simplemente queda relegado por una estructura normativa que solo reconoce las soluciones mecánicas. Si viste mi vídeo sobre cómo las casas Amish utilizan la ventilación natural, ya conoces este patrón. El sistema pasivo funciona. De todos modos, el código exige el sistema mecánico. Mientras tanto, en Alemania y Austria, los tubos geotérmicos son un componente común en la construcción de casas pasivas. Están documentados, diseñados técnicamente e instalados por profesionales certificados. En Dinamarca, se utilizan tubos geotérmicos en los sistemas de ventilación de las escuelas. El enfoque europeo los considera una tecnología normal de construcción. El enfoque estadounidense los trata como un experimento marginal de la década de 1970 que no funcionó, aunque las instalaciones europeas demuestran lo contrario todos los días. Hay varias cosas que conviene saber y que la mayoría de las personas que escriben sobre tubos geotérmicos suelen omitir. Después veremos cuál es el camino real para instalar uno. Primero, utiliza únicamente tubos lisos. La tubería de drenaje corrugada es más económica y fácil de doblar, pero también es una fábrica de moho. Las pequeñas ranuras atrapan la condensación. En una sola temporada, puedes terminar con un experimento biológico desarrollándose debajo de tu jardín. El PVC de paredes lisas o el polietileno de alta densidad son obligatorios. Segundo, la pendiente.
El tubo necesita una inclinación de entre un 1 y un 2% para que la condensación pueda drenar por el extremo más bajo en lugar de acumularse en el interior. Durante el verano, el aire cálido y húmedo que entra en un tubo subterráneo frío liberará parte de su humedad. Eso en realidad es algo positivo porque deshumidifica el aire entrante, pero solamente si el agua tiene un lugar por donde salir. Tercero, el radón. Este es el tema que detiene a muchas personas y representa una preocupación legítima. Un tubo geotérmico conduce aire a través del terreno. En algunas regiones, el suelo contiene gas radón. Si las uniones del tubo no están selladas, el radón puede filtrarse al interior. La solución consiste en utilizar tubería sellada con juntas herméticas y analizar el aire con un equipo convencional de detección de radón después de terminar la instalación. En las zonas con niveles elevados de radón, esto no es opcional, pero es un problema que puede solucionarse. Cuarto, la profundidad importa más que la longitud. Un tubo enterrado a 3 pies de profundidad apenas hace algo porque la temperatura de la Tierra todavía sigue las estaciones. 6 pies es el mínimo. 8 pies es mejor. Muchas de las instalaciones que fracasaron en la década de 1970 eran poco profundas porque el constructor intentaba ahorrar dinero en la excavación. Un tubo de 200 pies de largo enterrado a 3 pies de profundidad perderá frente a uno de 100 pies enterrado a 8 pies de profundidad en todas las ocasiones. Entonces, ¿qué implica realmente instalar uno? Si estás construyendo una casa nueva, la decisión es prácticamente obvia. El terreno ya está abierto. Excavas una zanja desde los cimientos, colocas el tubo a una profundidad de entre 6 y 8 pies y le das una pendiente que permita el drenaje. Conectas un extremo a una entrada de aire exterior con filtro y el otro extremo a tu sistema de ventilación o a una abertura en el sótano. Ya estás gastando $15,000 en un sistema vac. Añadir $500 en tubería y una hora adicional de trabajo de la excavadora para reducir en un tercio tu consumo de energía durante los próximos 50 años es una decisión matemática que ni siquiera debería requerir una conversación. Y, aún así, casi ningún constructor lo mencionará. Si estás instalándolo en una vivienda existente, necesitarás una zanja. Una excavadora pequeña puede abrir en un día una zanja de 6 pies de profundidad y 100 pies de largo. Se instala la tubería, se vuelve a cubrir la zanja y se conecta el tubo a una abertura que atraviese la pared del sótano. Algunas personas lo conectan al conducto de retorno de aire frío de su sistema de calefacción, de modo que el tubo geotérmico precaliente el aire antes de que llegue al calefactor. Terminas la instalación durante un frío fin de semana de enero. Bajas al sótano, colocas la mano cerca del lugar por donde el tubo atraviesa la pared y sientes que entra aire a 50 grados. Afuera hay 12 grados. No hay nada funcionando. Ningún ventilador, ninguna llama, ningún compresor. Solo la Tierra haciendo lo que siempre ha hecho. Excepto que ahora lo está haciendo para ti. Ese es el momento en el que todo cobra sentido. Para quienes todavía no están preparados para excavar, incluso conducir la entrada de aire del sistema vac por el sótano o por el espacio debajo de la casa, donde la Tierra ya está regulando la temperatura, permite aplicar el mismo principio a menor escala. Comienza por donde puedas. Hay algo en lo que no dejo de pensar. La Tierra debajo de tu casa ya está regulando la temperatura. Ya se mantiene alrededor de los 55 grados. Ya es una fuente gratuita de calefacción y enfriamiento. Y casi todas las casas de Estados Unidos se construyen como si ese recurso no existiera. Gastamos $15,000 en sistemas vac. Gastamos $1,300 al año para mantenerlos funcionando. Los reemplazamos cada 15 años. Y 6 pies debajo de la losa, la solución para reducir una tercera parte de ese costo está allí, en silencio, haciendo lo que siempre ha hecho. Los persas lo sabían hace 3,000 años. Los ingenieros de casas pasivas en Alemania lo saben en la actualidad. Una familia de Taos, Nuevo México, sabe que no ha pagado una factura de servicios públicos en 5 años. Un pequeño grupo de constructores estadounidenses lo supo durante la década de 1970. Después lo olvidamos porque nadie podía ganar dinero recordándonoslo. Quiero saber si alguien aquí está considerando realmente instalar un sistema como este, especialmente si está planeando una construcción nueva, porque el costo de hacerlo durante la obra es casi insignificante. Escríbelo en los comentarios. De verdad me ayuda a decidir qué tema investigar después, porque existen muchas más soluciones como esta de las que nadie habla. Si eres el tipo de persona que piensa que las mejores ideas no siempre son las más nuevas, estás en el lugar correcto. Suscríbete. El próximo vídeo llegará todavía más lejos.